Ale Moffat, destacada escritora de obras de teatro, cuentos, novelas y guionista de cine también. Ha coescrito para importantes largometrajes premiados en Cinema Tropical, Annecy, Havana Film Festival, FIC Valdivia, entre otros. Guionista de Casa Lobo, de León y Cosiña. Docente de la Escuela de Cine de la Universidad Diego Portales y también fue asesora de guión del cortometraje Carne de Dios, dirigida por Pat Plaza, que vamos a ver ahora. Y Leo Beltrán va a moderar esta conversación. Y también quería presentar a Leo, director de arte, fundador del estudio Niño Viejo. Desde el año 2003 realiza proyectos de animación como series, videoclips, cortometrajes y otros formatos. La leyenda de Zeta Joz, para Cartoon Network Latinoamérica, por ejemplo. Director del cortometraje en stop motion Cantar con Sentido, una biografía de Violeta Parra, me parece conocido ese corto. Premio Quirino, Premio Pedro Siana y docente en UDLA y en la Universidad Católica de Chile. Un aplauso para Ale y Leo, por favor. Y ahora me gustaría, aunque no está presente con nosotros, Pat Plaza, me gustaría leer su reseña y también un poco el recorrido del cortometraje. Pat Plaza, realizador y productor integral de cine de animación, nacido en Buenos Aires, Argentina. Tras cursar estudios de artes visuales y comunicación audiovisual en la Universidad Nacional de La Plata, trabajó como animador 2D comercial para numerosos estudios durante más de 20 años, participando en 7 largometrajes, me cansé de decirlo solo, y numerosas series y trabajos publicitarios. Su trabajo autoral se enfoca en la animación para adultos, con una perspectiva política. Los cortometrajes El Empleo, 2008, y Padre, 2013, de los cuales es coautor, fueron seleccionados en más de 500 festivales y recibieron más de 200 premios internacionales en festivales como Annecy, Anima Mundi, Biarritz, Hiroshima y SICAF, entre otros. Estuvieron acá en Noche de Monos también. Cuando Noche de Monos era un festival, yo creo que deben haber estado en la versión número 9, 10, y estuvo Pat Plaza aquí presentando El Empleo. En 2019 funda Ojo Raro, un espacio de producción y reflexión en torno a la imagen animada que apunta a producir animación de géneros populares desde una perspectiva sudamericana y queer. Carne de Dios, el primer cortometraje de la productora, ha sido seleccionado en la competencia oficial del Festival de Annecy. Ha ganado el premio al mejor cortometraje argentino en el Festival de Cine de Mar del Plata y el premio Rigo Mora al mejor cortometraje internacional de animación en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Un aplauso para Pat Plaza, por favor. Oye, increíble cortometraje el que acabamos de ver. Más de alguno que están aquí, mis alumnos, lo habíamos visto en clase. Hicimos un ensayo de esto mismo para ver cómo funcionaba y funcionó. Así que espero que los temas sean jugosos. Creo que es un honor tener a Alejandra en este espacio. Siempre los animadores nos vinculamos un poco desde el arte y la animación. Queremos siempre aprender mucho sobre eso, sobre el cómo hacer, pero muchas veces tenemos que también indagar en por qué hacemos lo que hacemos, ¿cierto? Por qué contamos lo que contamos, y aquí tenemos una oportunidad súper bonita, importante, transversal con el cine para poder conversar de estos temas. Alejandra, bienvenida. Bienvenida a mi programa. A este matinal Un matinal de la tarde. Muchas gracias por venir, y me gustaría, porque se mencionó el currículum de Alejandra, pero no se mencionó el currículum en cine. Tú tienes un alto prontuario en intervenciones dentro del cine chileno. ¿Nos puedes mencionar algunas? Sí, he coescrito, 1976 con Manuela Martelli, La Casa Lobo con Joaquín Cosiña y Cristóbal León, La Muñeca de Fuego con Nail Satalá. Con José Luis Torres Leiva tengo 3 largos coescritos, con Niles 2, con Joaquín y Cristóbal estamos terminando el segundo y como un tercero que se está terminando de escribir, con María Paz González, otra película, sí, con distintas directoras y directores. Sí, muy contingente, muy atingente todo el cine con el que están trabajando. Y tienes una relación con la animación más allá de
eh, Casa Lobo y lo que estás trabajando con Joaquín y Cristóbal? Sí, porque bueno, en México yo viví 8 años allá en México, entonces trabajaba también en un festival que se llama Animasivo, no sé si lo ubican, y, y ahí, bueno, estuve trabajando como siguiendo proyectos de animación, ¿no? Y al mismo tiempo también dando talleres de creación de personajes y de distintas cosas como de estructura, de corto, de todas las cosas que, ¿no? Que son súper necesarias, Y recibir también ayuda en animación. en México trabajaba en una escuela de cine en el área de animación. Ah, súper bien. Sí, es cine que tiene ahí una escuela de animación. Ya, bien, bien. Eso me pone tranquilo de entender que no está esa división que es un poco natural en algunos casos que se da entre el cine y la animación siendo tan parecidos y al Sí. mismo tiempo tan diferentes. Mm. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en Carne de Dios con Pat Plaza? Bueno, yo conocí el proyecto hace muchos, muchos años, en realidad cuando no era Carne de Dios, porque obviamente las ideas van mutando durante los procesos. Nosotros con Pato nos conocimos porque los dos llegamos por una misma beca a México y él estaba obsesionado con una curandera que se llama María Sabina, que ella murió en el 85 y que ella es mazateca de Oaxaca y ella trabajaba con hongos en sus terapias, ¿no? Entonces, como que eso fue lo primero que él investigó en el año 2014, que fue a Huautla, este lugar, y fue a entrevistar como distintas cosas, él también a aprender de hongos, de todo, entonces fue un proceso muy largo, pero en realidad él no sabía muy bien qué iba a hacer con eso, ¿no? Simplemente era como investigar, investigar obsesivamente. Pocas veces uno tiene la oportunidad de lanzarse a una investigación entendiendo que alguna obra va a salir. Claro, sí, sí, es súper privilegiado y al mismo tiempo yo encuentro que es súper necesario la investigación, ¿no? En un proceso de creación. Distintos tipos de investigación, ¿no? No solamente del tema con el que te está interesando trabajar, sino que también técnicamente la investigación como la experimentación con las cosas que uno está trabajando a mí me parece fundamental. Mm. Sí, buenísimo. Tuve la suerte de ver una charla de Pat Plaza que hizo a propósito de esta residencia que tuvo en México y de todo el trabajo en Carne de Dios. Eh, y él decía, sí, voy a hablar del cortometraje, pero en realidad habló del terror político latinoamericano distendidamente, 1 hora. Eh, muy intenso, pero tremenda charla. Pocas veces he visto charlas tan buenas hablando de cómo la animación puede tomar un cuerpo y puede tomar un camino dentro del cine y ser totalmente válido, estructural, con diálogo, mensaje, contenido, profundidad. Em, claro, y ahí caí en cuenta de que si tenemos una línea argumental teórica sobre el terror político, con casos bien contemporáneos. Hablábamos recién de Casa Lobo, Sí, que está muy en la línea sí, de este tipo de género, por así decirlo, sí. ¿cierto? Sí, de hecho yo también he trabajado con un animador colombiano, Carlos Gómez Salamanca. Perfecto, él también tiene unos documentales, Claro, y ¿cierto? él también trabaja mucho como documental animado, como Mm. unos híbridos ahí muy, muy interesantes y yo creo que sí, gran parte de mi amor con la animación desde el guión tiene que ver con que muchas veces yo sentí que nuestras propias historias como que tenían que ser contadas en ciertos formatos, ¿no? Por ejemplo, como que la única forma de acceder a ciertas partes de la historia de Chile tenía que ver con ver dramas políticos, ¿no? Como que era el único material que uno podía ver, como voy a ver una representación de época con ciertos actores que están interpretando y todo. Y cuando empecé a descubrir la animación, también el documental animado y distintas variantes y también como el terror dentro de la animación, como que me pareció súper interesante porque yo sentía que a veces eso me acercaba mucho más
a sensaciones que yo tenía o a vivir la experiencia de algo más que lo otro. Que lo otro era como una representación aparentemente fidedigna, pero que a ratos a mí me faltaba ver la potencia emocional, la potencia como el desborde de las cosas. Y una de las cosas que a mí me parece muy interesante de Carne de Dios también respecto a Pato es como pensar, fue el mismo del empleo, fue el mismo ¿no? de padre. Y de repente como que llega con este corto y eso para mí también es muy fascinante, como cómo nos replanteamos nosotros una y otra vez las formas que tenemos de contar las historias o de contar sensaciones o de contar cosas que nos interese contar, más allá de que las liguemos a un argumento, las liguemos a imágenes, las liguemos a distintas formas de lenguaje o de relacionarnos como con la idea de un guión, ¿no? Que es mucho más variado que una escaleta o que eso. No, tremendo, tremendo. Pienso también que Bestia está circunscrito a este grupo. Absolutamente. ¿Cierto? Para mí Bestia, cuando la vi por primera vez, que de hecho conocí a Ceci y a Hugo también en esa ocasión, me quedé como muchos días con las imágenes de Bestia, ¿no? Era Qué como poderoso. muy poderoso, como estas imágenes del perro y ellos dos en la cocina, como todas las imágenes de la intimidad de ese personaje, que además me mostraba un personaje como súper solitario, al mismo tiempo como con esta cosa completamente torcida, pero al mismo tiempo en su cotidianidad, como haciendo unos quequitos, como esas como contradicciones que te permite ver a un personaje en su complejidad. Y súper interesante como que no exista el diálogo, como la formación de eso, ¿cachai? Que es como decir, como, qué compleja esta situación que estoy viviendo, ¿no? Como, Claro. ¿cómo hago esto? ¿Cómo convivo? Sino que solo a través de la imagen. Y ahí me parece que hay algo muy notable que tiene que ver como con la elección de las materialidades, como algo que me encanta del cine en general, es que se hace en colectivo, ¿cachai? Nadie que te dice, oye, quiero hacer una película, la puede hacer sola esa persona, como que es realmente imposible. En Carne de Dios fueron 100 personas las que trabajaron en el corto. Wow. 100. Entonces, como que requiere todo trabajo como una comunidad alrededor, pero esa comunidad también tiene que estar como muy en sintonía. Y ahí el guión y ahí tu tratamiento respecto a algo me parece súper importante porque la animación como está llena de detalles, ¿cachai? Y tú para llegar al detalle tienes que elegir. Y para elegir tienes que tener suficiente campo para moverte, porque si no eliges lo general. Claro. Pero si ya habitas un lugar, dices, este detalle, y paso de esta escena a esta escena, y entiendo que la otra escena estoy abajo y después la otra la parto arriba, y entiendo que en realidad estoy viendo una rama moverse, pero en realidad lo que yo estoy viendo estructuralmente es el funcionamiento del poder. Pero si uno lo entiende, como que si uno entiende que cada escena tiene una capa más de significado, se puede mover con mayor libertad dentro de una estructura. Ah, buenísimo. Me encanta que sea un cortometraje de género. Sí, a mí también. Sí, porque cuando uno dice terror político latinoamericano, se imagina, no sé, la batalla de Chile. Claro, sí. Como documental, con una realidad blanco y negro, súper deprimente, que son situaciones que inevitablemente hay que estar recordando de vez en cuando para que no vuelvan a suceder, eso está claro. Pero aquí estamos hablando también de terror político latinoamericano, pero desde otro punto de vista que de repente se nos puede olvidar. Y pasa mucho con los alumnos que echan mano a su cultura local que tienen, que está muy influida por Norteamérica, por Japón. El anime pega muy fuerte. De hecho, es bonito que este cortometraje tiene influencia del anime. Sí, claro, muchas. Y son súper claras. Sí. Y eso es una apropiación súper positiva, ¿cierto? No una apropiación Barça, como se diría. Porque nos pertenece, nos llegó a nuestra generación, sí podemos ocuparlo. El asunto es que no pusieron un robot dentro del escenario mexicano
Claro, pues es que además yo creo que lo que nosotros, o a mí me pasa eso, como lo que nosotros vemos, miramos, admiramos, como que me cuesta mucho verlo como separado a uno, ¿cachai? Como que para mí es parte constitutiva de mí, como lo que me gusta de la creación de otras personas, como que me costaría mucho hacer una división, entonces finalmente esos lugares, aunque sean lejos geográficamente o lejos de la técnica que yo haya probado, como que me parecen profundamente familiares, entonces en algún momento ese lenguaje me es familiar para referirme a mis propias cosas, por ejemplo, biográficas. Ahí donde funciona muy bien el terror, ocupar símbolos como el monstruo, Claro. ¿cierto? Son como arquetipos de la humanidad. Y que es algo súper también infantil, ¿no? Como un monstruo que crece, que te va a devorar, que te va a atrapar, que te va... Son como imaginarios como esto de entrar como a un túnel y que te lleva... O sea, si uno lo piensa, ¿quién no ha tenido esa imagen? Como Un poco de fiebre también. Claro, como de fiebre, de alucinación, de más allá de la alucinación de los hongos, digo, como de alucinación de estar, como que tu cuerpo se siente distinto o que te lleva a ligar. Bueno, yo soy muy piti, entonces eso lo tengo muy fácil porque tengo mucho astigmatismo, pero así muchísimo. O sea, si me saco los lentes de contacto no soy capaz de salir de esta sala. Entonces a mí me encanta porque yo digo que todas las noches como que descanso, entonces como que me saco los lentes y las cortinas puede ser así un monstruo o el no sé qué, porque como que todos los bordes se van, ¿no? Pero esas sensaciones corporales y todo yo creo que uno las tiene si uno está como atento también Sí. a sus propias percepciones. Es mucho más común de lo que uno creería y por eso en algún punto te parece familiar verlas. No es como que uno diga como, pero ¿cómo veo esto? No pasa eso, ¿no? Sí, había una cita que él daba al mismo Pat Plaza sobre Freud en algunos de sus textos y hablaba de la monstruosidad, que en realidad se traduce en nuestro subconsciente. Sí. ¿Cierto? Son mecanismos que tiene el subconsciente para poder contar todo aquello que está reprimido en algún momento. Y saber eso es crucial para poder entender esto. Absolutamente, porque además como el viaje de este personaje tiene que ver también con la culpa que lo atraviesa, con lo que él ha hecho, es como un espejo que se le aparece de su propia, ¿no? Entonces, claramente tiene que ver con una monstruosidad que también él trae, pero que no reconoce, ¿no? Quizá ahí está lo familiar, entender como esos procesos. Hay un viaje iniciático del personaje, sea un cura o sea cualquier otro. De hecho, el viaje del héroe también es un viaje iniciático, pero esto es todo lo contrario a un viaje del héroe tradicional. Sí, pues es súper distinto y algo que nosotros discutimos mucho con Pato, que me lo fue recordando esta semana cuando se acercaba esta fecha, porque yo tengo muy mala memoria, pero me fui acordando a poco, era como en un momento pensamos que este personaje tenía que morir. Te iba a hablar, había guardado un punto que decía, el final, hablemos sobre el final. El final. Y yo decía... Y eran como... supongo que ustedes han experimentado esa pasión cuando uno está discutiendo algo como los finales, ¿cachai? Que son súper importantes. O sea, cuando alguien dice como, no, el final dejémoslo para el final, yo empiezo a temblar. Así como que mi cuerpo empieza como, no, como cuando alguien dice, es un post. Y yo así como, encima y como, ¿no? Como de... uno empieza así como a tiritar, como mejor lo hablamos de una vez, ¿no? Y entonces el final fue algo que le dimos muchas vueltas y que tuvo muchas posibilidades, ¿no? Y en un momento dijimos, como que fue raro porque todo un viaje, como y dijimos, bueno, por una parte en la investigación había algo que tenía que ver con las curanderas que manifestaban que cuando ellas tratan a alguien, ya se están sacrificando en ese momento. En ese momento hay un sacrificio. Al sanarte, ellas están sacrificando algo de ellas, ¿no? Ese era un punto que era como que era muy que nos venía una y otra vez a la cabeza.
Y por otra parte era como, perdón por lo que voy a decir, porque esto es un guionista, no debería decirlo, pero hay veces que a uno le dan ganas de cosas con el guión, ¿cachai? Uno dice a este personaje como que quiero que le pase esto. Claro. Pero uno ahí como que tiene que dar un pasito para atrás y decir, ya, pero estoy contando algo más amplio que el personaje, ¿cachai? Como que el personaje tampoco me puede dominar toda una estructura. Y ese ejercicio yo lo encuentro súper complejo. O sea, a mí me cuesta, vos, porque No, me pero empieza a si a ti te apasionar. cuesta, ¿qué nos queda a nosotros? Entonces, en algún momento pensamos en sacrificarlo, pero después decíamos, no, es que la historia es distinta. Él tiene que vivir y ella tiene que ser la sacrificada porque es parte de la historia, ¿cachai? Es parte del terror, es parte del horrible de nuestra propia historia. Ahí es donde se vuelve más de terror la historia. Ajá. Y le da un peso histórico a un nivel como real, creo yo. Sí. Sí, impresionante lo que pasa de que no sea un final convencional. Pat decía que lo que más le preguntaban y le reclamaban a la gente cuando estaban los visionados, ¿por qué ese final? ¿Por qué no tuvo castigo este clérigo? ¿Por qué no hay satisfacción al final? Claro, pues que Pues se responde solo. además que en las estructuras, por ejemplo, como más de estadounidenses, eso es como, tiene que pasar, po. Mm. Tiene que ser castigado en la acción un personaje que tiene ciertas características, ¿no? Pero los latinoamericanos somos más libres en ese sentido, por suerte yo lo pienso, ¿no? Cuando uno estudia animación latinoamericana y cine de ficción latinoamericana y documental latinoamericana, Sobre todo documental latinoamericano. las estructuras que uno encuentra son mucho más variadas de lo que está estipulado en un manual de guión. Hay decisiones mucho más arriesgadas, mucho más que te llevan a otras reflexiones muy distintas, ¿no? Sí, de hecho yo hasta lo relegaría como a Hollywood, como que Hollywood es la meca del final Absolutamente. feliz, ¿cierto? Sí, absolutamente. Porque existe cine norteamericano independiente que también tiene otras Tienes toda la temáticas razón. y tiene cosas Sí. súper bellas, y Europa Sí. tiene uno, o sea, Francia tiene un cine hermosísimo Sí, donde sí, nos sí. dice la historia no son como son siempre, ni tampoco el final feliz. Sí, pues. Y por eso cuando también uno está pensando en una película, está en un proceso de creación, yo creo que es súper bueno como a cada tiempo, de repente quedarse un poco en silencio y ver lo que se está haciendo. Que fíjense que yo encuentro que en un momento de la creación es complejo, como que uno se ensordece con lo propio que uno está haciendo y que también es súper importante el compartirles a otras personas a veces, no así a 1500, ¿no? Porque luego también ahí ya uno no sabe qué decidir, ¿no? Si quiere, pero como escuchar lo que se está viendo, lo que se está leyendo y decir como, esto sí, esto no. Aunque después, por supuesto que algo muy bello que ocurre con el cine es que el espectador lo lleva a lugares muy distintos en la película. Es bonito eso, entender que hay una responsabilidad a la hora de contar desde la animación, que es opcional, uno puede contar lo que quiera en estricto rigor, Sí, po. ¿cierto? Pero está esta responsabilidad en cierto tipo de obras que de alguna manera empiezan a repercutir y empiezan a tener este poder de relato que es súper potente. O sea, tú hablaste recién de las imágenes que te quedaron de Bestia, el relato que tiene Casalobo y esa imaginería visual, además del relato terrible que está contando de Villa Baviera, son potencias narrativas, son una Absolutamente. fuerza que parecieran provenir como de un espacio documental, pero que es totalmente ficcionado, Absolutamente. ¿cierto? Y que se puede definir como esos hoyos de las historias que no se cuentan oficialmente, pero que terminan siendo esos espacios íntimos en los que los autores tenemos como yo lo pongo como deber, pero el deber no existe, pero el deber de poder entender y suponer y conectarnos con esos espacios privados donde de verdad transcurre la historia. Sí. Es un poco lo que, no sé, en 1976 se ve también, esa la privacidad del héroe en silencio, como varias de las películas. Sí, porque además justo también ahí yo creo que se va estableciendo como el tiempo de las cosas, ¿no? Yo recuerdo en Bestia también este momento de la bala. Sí, sí, Como crucial ese, del final. pero también como el tiempo que se le da a eso, ¿cachai? Que eso tiene mucho que ver con la estructura de las cosas que uno está contando, como
cuánto tiempo dura una imagen para que esa imagen no solo sea una bala, sino que se transforme en otra cosa. Se transforme en algo que a ti te produce inquietud, que a ti te da nervio, que tú dices, ¿esta bala qué? O, por ejemplo, ese momento cuando está, perdona, me pegué con bestia, cuando está la comida en el avión, recuerdo, Sí, como, mucho rato. como con una cosa muy, muy perfecta, ¿no? Y de repente hacemos así y en las nubes estos cuerpos, y es como, si no existiera esa comida, esto no tendría la misma implicancia, ¿cachai? Y cuando uno empieza a ligar esas cosas, uno dice, como que cómo quiero que mi propio corto funcione, el tiempo funcione, la contraposición de la belleza con el horror, ¿cachai? Porque la imagen de la comida es bella. Per se. ¿Cachai? Sí, es algo que te dan ganas de comer, de no sé qué, y después tienes esto. Entonces, como también para que exista el horror y exista el terror, desde mi punto de vista tiene que existir la calma y tiene que existir la belleza. Perfecto, muy claro. La Ceci. Ahí va. Muy bien. Es que el terror viene desde lo cotidiano, es como una de las reglas del horror, ¿no? Claro, o sea, para que haya horror tiene que haber quietud, claro. Y también, porque de es hecho, algo que se rompe. De hecho, si tú pones terror, horror, en general se convierte en algo mucho más cómico. ¿No? Como estructura te empieza a dar un poco de risa la acumulación de cosas, ¿no? Sí. No produce el mismo efecto. Por eso, no sé, pues ¿cómo se llaman estas películas? No me acuerdo. Scary Movie. Claro, Scary Movie y todo, cuando empieza a ver como una acumulación de cosas y todo, uno también ya en un momento te liberáis, ¿cachai? Y decís como, ya, esto es demasiado, no puede. Pero en cambio lo otro cuando... Justo el terror muestra poco. Sí, pues. Justo muestra poco. Sugiere, porque en realidad lo que tú haces es que en la cabeza ligas las cosas y eso te empieza a dar mucho miedo y como que se apropia de tu propia imaginación. Y eso O uno lo está esperando, es claro, un juego de tentación constante. Justamente, sí. Sí, buenísimo. Se me fue lo que te iba a decir a partir de eso. Permiso, voy a ver mi apunte que está demasiado interesante. Mírala. Está demasiado interesante. Mira los apuntes, no hay problema. Tengo paciencia. Oye, me gusta mucho el nombre a mí, Noche de Monos. Es muy bueno. Bueno, este es el festival de animación más antiguo, me parece. Cáchate. Tiene una tradición bien larga. ¿Qué número es? Que no estaba mirando allá, gracias. 17. 17, no, un mal número. Este otro año va a ser mayor de edad. Claro, es cierto. Por eso nos estamos acercando a la animación de adultos. Eso está súper bien. Oye, sí, eso me quedé pensando en lo que decía Ceci de la presentación, que estaba citando a alguien que había estado en otra conversación. Al Mati, ¿eh? Mati, a ti. Mucho gusto. Que hablaba como de la animación para la adultez, ¿no? Y la verdad es que sí, pues como que hay una... Por eso cuando hablamos como de terror latinoamericano, de recontar nuestras historias, o el trabajo de Carlos que hace en Colombia, bueno, en Bolivia, no sé, pues la abuela Grillo, también como que todo lo que es claramente una deuda y también como una posibilidad tan grande, ¿no? Como de remirar nuestras historias y todo, me parece súper apasionante. Sí, de hecho, como todo lo que hay que perdí hacer. el hilo de que hablaba las referencias que tienen los alumnos sobre las cosas que ven. Claro, pues, entender nuestra historia desde otro punto de vista es una fuente inagotable de historias, relatos. Sí. Y de cosas maravillosas como pasan. María Sabina fue descubierta mientras estaba viva por un reportaje, me parece, sí, en el New York Times o algo así, que salió. Sí, por el New York Times. Y ella era una señora que no sabía, apenas hablaba español, me parece que no hablaba español. No hablaba. Y fue descubierta y se convirtió como una peregrinación hippie, como que se banalizó, se gentrificó el lugar, como que todo cambió a partir de eso. Hay cantidad de historias en Chile, en Latinoamérica, que son importantes recuperar, y la animación es el medio perfecto para poder hacerlo. Está esta distancia que tomamos de la realidad cuando lo vemos a través de la animación. La misma idea del monstruo
para vernos a nosotros es un poco lo que hace la animación como reflejo de la realidad. Y ahí tenemos harto que contar. Aquí hay hartos alumnos de cuarto año que están trabajando sus proyectos de título y hemos conversado harto sobre este tipo de cosas, así que es muy atingente la conversación. Y en particular me gustó también lo que mencionabas de cuánto tiempo está la imagen en pantalla para producir la sensación. Y ahí viene la idea de la imagen tiempo versus la imagen movimiento, como que Claro. está en constante tensión. Más aún en animación, que nosotros somos como ilusionistas del movimiento. Eso es muy bacán. Ojalá estemos aquí concentrados los bacanes. Pero, claro, esta idea de cuánto se queda la imagen en pantalla, creo que es súper relevante hablarlo en términos de animación, porque es el equivalente cuando un músico uno le pide que se ponga en silencio. Es como hacer la operación contraria. Muchas veces es súper útil para poder contar lo que de verdad se quiere contar con más potencia. Y un caso súper común que nos pasa mientras estamos trabajando los proyectos de título es que todos quieren contar muchas cosas y después uno termina contando un hilo central, un hilo y medio central. ¿Te pasó cuando estaba en esto? ¿Tú que viste todo el proceso? Sí, de hecho cuando estábamos ya en el Animatic, porque el proceso fue como primero el 2014, porque trabajábamos en el mismo escritorio, entonces no compartíamos las cosas con Pato. Después él, bueno, como ustedes escucharon, ha trabajado en muchas películas, entonces se dedicó un tiempo a otras películas y el 2017 él me muestra por primera vez como ya una especie de escaleta. Y de ahí entre el 2017 y 2019 fue el proceso más de llegar al guión. Y luego, por ejemplo, cuando estábamos trabajando ya sobre el animatic, ¿no? Porque en animación yo trabajo como hasta que ya se van a ir a animar, le sacamos un poquitito más de un minuto en una reunión muy larga, yo creo que de unas 5 o 6 horas, que estuvimos sentados mirando una y otra vez el animatic, muy obsesivamente. ¿Le recuerdas eso? Ahí veo unas caras. Y fuimos como diciendo, a ver, probemos esto, ¿no? Como en la misma edición, como diciendo, ya, y si había que reemplazar algo, yo, Pato, dibújate esto, pongámoslo. Y como probando, ¿no? Y ese trabajo, o sea, hubo una sesión que estuvimos como 6 horas, pero en realidad estuvimos como una semana un poco encerrados viendo obsesivamente el material y definiendo, ¿no? Porque es cierto que pasa que a veces es súper normal que pase que cuando uno cuenta algo, ¿verdad? A veces uno parte desde algo súper detallado, ¿cachai? Como, puta, el personaje y su sombra, como una wea así, puede ser como así de, ¿no? Y después uno como que va investigando esto y es súper natural que se te abran un montón de cosas, ¿no? Y que incluso se te abran sin cachar que estás abriendo cosas, ¿no? A mí me parece fascinante los animadores porque cuando yo hacía las clases de animación, de repente como experimentando ellos dibujando, puta, abrían así millones de cosas y era como, no, a ver, espérate, cálmate, La dispersión, pero no seamos tan creativos. Y entonces después la pregunta está como lo mismo que decía al comienzo, como cuál es el detalle, pero qué es lo que te está importando realmente, ¿cachai? Yo soy súper dispersa, ustedes no crean que yo soy súper ordenada, para nada, soy súper desordenada. Recuerdo una vez cuando yo estaba trabajando una novela, escribía, y en un momento dije, parece que me tengo que meter a un taller. Porque ya tenía así como, puta, no sabía ya, me había perdido. Y entonces la persona del taller me preguntó, ¿cuál es el centro gravitacional de esto? Y yo, cónchale, vale, a ver, ¿cómo que centro gravitacional? Claro, ¿cuál es la fuerza que lleva y que organiza todo esto? ¿No? ¿Qué es más liviano, que se escapa de esa fuerza, pero qué es lo que... Y puta, yo eso ahora se lo copio, ¿eh? Y entonces a mi estudiante le digo, oye, ¿cuál es tu centro gravitacional de esto que estás creando? Me encanta. Pero en realidad cuando me hizo esa pregunta, yo dije, entendí, ¿cachai? Como que fue como, o sea, no en ese segundo, pues, sino que
El Eureka vino después, pero como que estaba como obsesionada como cual, y de repente cuando lo vi, como que me fue mucho más fácil organizar, pero también el entender que para esa organización necesitaba sacar cosas, y gran parte de la escritura, además de la reescritura, la escritura me refiero en palabra amplia, ¿no? No como escribir la escalera, no tiene que ver con eso, sino como la escritura, el diseño, la estructura de algo. Gran parte es poder despedirte de cosas. Que fíjense que en el caso de la ficción... Estoy disparándole al Benja ahí. Benja, despídete. Suelta, libérate. Haz caso, escucha. Porque sí, vos no has porfiado, ¿sabéis por qué? Porque uno tiene una historia con los que está creando, entonces uno se agarra y dice como, no, pues que si saco esto, como que pierde el sentido, pero ahí... Benja, hay que escuchar al resto, ¿cachai? Como decir como ya, pues si el otro está viendo tengo que confiar, porque a veces al sobreponer cosas tú te perdís en lo que estáis viendo. O a veces decís, ¿sabes cuánto te va a costar hacer esta cuestión? Sí, no, es muy ¿Cachai? fácil solo entrar al bosque y perderse. Sí, pues. Entonces como que llevar la lupita, decir como que estoy mirando dentro del bosque, el bosque es inabarcable, pues. El bosque como bosque imposible, imagínate. Concentrarse en la ramita, en el pájaro carpintero. Oye, tremendo, tremendo, ¿cierto? Podríamos conversar mucho rato, pero creo que sería propio abrir la conversación. Sí, y quiero preguntarte, Ale, ¿cómo estáis de tiempo? Dime la verdad. A ver, Eso. ¿Estáis más o menos? mira, estoy más o menos, yo creo que puedo como 15 minutos más y ahí tengo que huir. Una pregunta. Vamos. Bien. Pueden ser dos, ¿ah? Porque puedo hablar, sí. Puedo hablar más rápido. Bueno, muchas gracias por estar acá. Quisiera saber, me dio la curiosidad, ¿cuáles eran los otros finales alternativos para este corto? Porque al menos yo encontré que, bueno, entiendo que a muchas personas así como no les pueda parecer satisfactorio porque claro, todo el mundo quería que este viejo sufriera y así, pero yo lo encontré como bastante apropiado porque claro, si bien el viejo no murió, no le pasó como físicamente nada, ya quedó como con esa imagen mental y encima como la imagen de la curandera que al fallecer ella se convierte en estos hongos que utilizaba para precisamente hacer sus trabajos y que la niña, al menos yo entiendo que se sugiere que ella va a ser la que siga con ese Claro. trabajo. Sí. Yo lo encontré como, os digo, bacán, maravilloso, pero ¡Qué bueno! claro. No, bueno, hubo muchos finales, o sea, en un momento pensamos, porque cuando uno piensa en finales o piensa en ideas, yo creo que uno tiene que divagar. Primero, yo creo mucho en la divagación, pero además creo mucho en no creer que una idea es tonta. Como cuando alguien dice como, ay, qué vergüenza lo que estoy diciendo, como que yo digo, como que escucho con mayor atención, ¿cachai? Claro, Como, dilo, por favor. Dilo. Porque en general cuando a uno le da vergüenza también algo, es porque uno tiene algo involucrado, ¿cachai? Es como cuando uno dice como, no, que planche lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. En general es porque hay algo de esa idea que tiene un sentido. Pero bueno, cuando estábamos ya pensando como en estas sesiones muy largas de ya cerrar el animática y todo, pasamos por todo. Matar a la niña, que se revelara el ayudante, ¿no? Que él se quedara en la casa. No todo esto junto, ¿eh? Porque sería una como así, la Se convierte en teleserie. slashers. Y además, que no hubiera muerte, sino que la casa, por ejemplo, estuviera quemada y ya no estuviera la señora. Terminar en Jesús, es que eran infinitas las posibilidades, ¿no? Porque cada final te da una respuesta distinta del comienzo. Eso es lo muy bacán, que cada final te da una respuesta distinta y uno reorganiza la película por los finales. Por eso cuando las personas... no da lo mismo cómo se termina una relación y no da lo mismo cómo muere una persona, ¿no? Porque tú organizas toda la vida de esa muerte o de esa relación según cómo haya terminado también. Entonces los finales son fundamentales para toda la estructura.
Pero bueno, ahí te dije algunos finales. No, tremendo. El caballo se reencarnaba. Ah, ¿te imaginas? En un hongo se lo comía la niña. Y todo el sueño. No, man. Oye, adivinen. Benja va a preguntar. ¡Oh! No, yo tengo una pregunta como... Ay, que no sé cómo plantearla. Por ejemplo, a la hora que yo estaba viendo como el corto las múltiples veces que lo vi, igual como que estaba pensando como cómo voy a interpretar esto, qué significa esto, cómo conecta como el principio con el final y todas esas cosas. Y oír como esta charla y como el proceso que va como detrás, como que sentí que hice trampa. Porque es como, se confirma lo que yo estaba pensando. Por eso pasó eso, por eso pasó eso. Como que se confirma de primera mano. Ajá. Como en contraste, yo conozco a alguien que también hace como animaciones online y tiene la política de que cada vez que ve un comentario de alguien teorizando sobre qué significa como el corto que hizo, dice, no le voy a contestar nada. No le voy a contestar nada, no le voy a contestar nada, porque en cuanto lo haga, toda esta imagen que ellos hicieron, que es parte como de su versión del corto, ya va a desaparecer. Entonces, ¿cómo frasearlo? Como, ¿cuál es la filosofía con la que se acerca uno a escribir algo que está como abierto a interpretación? ¿Qué tanto uno le deja como a la persona que está viendo? Como a la hora de escribir se está pensando en ¿se va a entender o no se va a entender? Y si se entiende, y si no se entiende, igual funciona. ¿Cómo creo que eso sería? Claro. En mi experiencia, el entender no tiene que ver solo con la racionalidad, ¿verdad? O sea, yo parto de esa base de pensar el entender un corto no tiene que ver necesariamente o únicamente con entender una historia, sino que pasar por una experiencia más amplia, por un viaje que abarca algo sensorial, instintivo, racional, que se mezcla al mismo tiempo, ¿no? Y que uno puede tomar decisiones de querer construir algo que tenga más relación con lo emotivo, con lo visceral, con lo racional, ¿no? Que cada proyecto y cada historia tiene un desplante distinto, porque hay que pensar que si esto no tuviera hongos, la película sería completamente distinta. ¿Sí se entiende? O sea, hay algo que tiene que ver con lo que está hecho. Entonces, me cuesta mucho pensarlo como en general. Creo que cada proyecto tiene sus preguntas y sus respuestas respecto a eso. Pero yo siempre tengo al espectador. Nunca no pienso en el espectador. No es que piense así como el espectador todos los días y lo tenga así en plasticina, hecho así al frente, como que me dé miedo el espectador. Pero digo, lo que yo estoy creando es para que otro lo viva. Y para mí mi meta es que lo viva, ¿cachai? No que lo piense, que lo viva. Y eso para mí, ahora uno falla 1500 veces, pues no te digo que todas las películas que he escrito las personas las pueden vivir como a mí me gustaría que se vivieran, ¿cachai? Pero bueno, mi ambición es esa. Pero obviamente las ambiciones también tienen que ser distintas desde la creación, porque si no nos transformaríamos todos y haríamos puras películas iguales. Pero entonces la pregunta es, ¿qué relación quieres establecer tú en tu corto con el espectador? ¿Okay? Sí, básicamente es el mejor cierre, el mejor porque ahí cierre. uno entiende también qué tiempo requiere cada escena, qué cosa, porque estás llevando al espectador a un viaje. Entonces, ¿a qué tipo de viaje, en qué te detienes para que ese viaje suceda? Pero una más, la última. Sí. Pero es que mira. La mía un poco más como cortita. Es más que nada como para nosotros como alumnos que estamos saliendo, y yo al menos que igual sigo interesado en la producción de historias, como cuáles serían como trampas que deberíamos evitar como a la hora de, por ejemplo, formular un guión. Porque, por ejemplo, igual yo sufro un poco de que si tengo una idea, como que estoy todo el rato como buscando ideas y como al final como que como de una idea se amalgama a otra, y como que esa después amalgama se crea otra amalgama, y como que cuándo es bueno como terminar y como qué trampas como podríamos evitar como a futuro, como los que estamos como interesados en seguir como por el área narrativa del cortometraje.
Bacán. A ver, yo pienso que yo una vez tuve una maestra cubana que me dijo así, tú te cagas en los pantalones, así, ¿no? Pero es que los cubanos. Tú te cagas en los pantalones, Alejandra. Yo era chica, tenía 21 años, y yo así, porque yo la admiraba mucho a ella. Entonces me dijo, tú no te puedes dar vencida. La estoy imitando pésimo, perdón. La voy a dejar de imitar. Tú no te puedes dar vencida antes de 5 años en un proyecto. Toma. 5 años. Y yo eso lo tengo como, desde que me lo dijo a los 21 años, para mí es como una regla en la vida. Tú me dices, Aleco, escribamos un guión, y yo pienso 5 años. ¿Cachai? Como que ese es mi... Yo antes de 5 años, a menos que haya unas condiciones que sienta como muy... como cosas que decimos como ya, esto no está llegando a ninguna parte... Yo no me rindo, ¿no? Como que esa es mi base, como la constancia. Pero por otra parte, te tienes que rodear de gente que te ponga límites, ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo, cuando trabajo en cosas que tienen que ver con... Eso suena muy feo, ¿eh? Pero quiero que se entienda desde el punto de vista de la creación, ¿no? En términos personales. Claro, necesitas a alguien que te ponga límites. Pésimo consejo. En la portada de la revista universitaria. Y 5 años después me fue pésimo. No, entonces el límite tiene que ver con alguien, porque en un momento he trabajado con muchas directoras y directores, y siempre al final de los procesos viene una etapa de inseguridad. La persona duda de todo su proceso y dice, esta weá no se entiende, esto no funciona, y ahí uno tiene que estar al lado y decir, confía en el proceso. O sea, si llegaste a esto, después puede ser que lo veas y digas, puta, esto me equivoqué, pero si no lo ves, es imposible saberlo. O sea, si no llegas hasta el final del proceso, es imposible saberlo. Lo otro es pura teorización y proyección y todo, pero hasta que tú no llegas a la sala y lo ves, imposible saberlo. Ahí es cuando uno realmente aprende. Por otro lado, ¿el límite en qué sentido? Cuando, por ejemplo, yo trabajo en narrativa, estaba trabajando en mi novela Mambo y era como, bueno, yo me hubiera quedado 1 año más trabajando, y el editor me dijo, el lunes la entregas. Ya está. Para bueno. nosotros ya está. Yo no lloré por teléfono con él, ¿no? Pero después lloré, pues, y estaba enojada. Yo decía, no, pero ¿cómo no? Y entonces ahí viene un equipo que de atrás te tiene que decir, esto se pudo resolver así, hasta aquí llegaste a esta etapa, ahora tiene que venir otra etapa, porque en realidad el trabajo no se acaba cuando uno lo termina. Esa es una parte del trabajo. El otro trabajo es la exhibición, es estas conversaciones, y todo eso es parte de un proceso de creación. La creación no se acaba cuando uno dice como, fin, se vaya a proyectar, voy de público, qué rico, ¿no? Pues donde uno aprende es de ver una y otra vez el corto que uno hizo y decir como, puta, esta weá la hubiera resuelto de esta otra forma. Y por supuesto que pasan esas cosas, y tienen que pasar esas cosas. Entonces, el consejo que yo te daría es perseverancia, confianza en la opinión del resto. O sea, uno nunca sabe más que el resto. Eso es una mentira. Confianza en el público es un público siempre muy inteligente. Y confianza en que las historias te lleven de una a otra está perfecto, pero desconfía si le quitas el poto a la jeringa, ¿cachai? O sea, si cada vez llegas a una etapa y cambias la historia y la mutas, en el fondo lo que te está pasando es que en un momento, cuando tienes que tomar decisiones importantes, te está costando tomar esas decisiones. Es mejor que las enfrentes. Chan, 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 chan. ¡Que les vaya bien! Nos vemos en 5 años.